Buenas tardes, profe, sí se te escucha. Qué bueno, está bien. Vamos a empezar en honor al tiempo y respeto a quienes se conectan a tiempo. Eh, nos queda por recuperar una clase del pasado 7 de marzo, que hubo una confusión en el horario. Yo tenía 15:30, 17:30, ustedes tenían 13:30. Hubo una confusión en el horario, nos queda, por eso lo vamos a tratar a ver cuándo podemos resolver. Vamos a repasar un poco, veo que hay algunos que se conectaron recién ahora. Vamos a repasar rapidito lo que vimos la clase pasada. Esta es nuestra segunda clase, pero tenía que haber sido la tercera. Esto les voy a explicar cuál es el contenido, qué es lo que vamos a hacer, visto que ustedes son muy poquitos, 15, eso es una ventaja en todo sentido. Entonces voy a grabar, esto siempre se graba y empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectaron. A Alex, Andrea, Araceli, Cecilia, Rosalía y Sofía ya están conectados a la cátedra segunda clase de Crítica Arquitectónica 1. Acá, como dice un poco, el autor del libro es José María Montaner. Esto les puedo compartir, tengo un archivo digital, también existe en la facultad y en la biblioteca, tanto el libro como creo que el archivo digital también tiene. Vamos a basarnos en este autor español, que es el que enfoca la parte de la crítica, ¿verdad? Entonces vamos a repasar un poco lo que ya compartimos en la clase pasada, eh, para rememorar un poco y especialmente para los que se conectaron hoy. Bueno, ya estaba ya en grupo de WhatsApp, ¿verdad? Yo estoy incluido ahí. Vamos, para la comunicación eso es muy importante. Cualquier consulta que haya, a veces a la mañana me cuesta un poco contestar, pero de tarde o de noche sí voy a contestar todas las preguntas o cualquier aporte que ustedes quieran hacer también. Podemos formar, son poquitos ustedes, el grupo de 2 estudiantes, o pueden hacer un trabajo solo. El trabajo no les voy a dar todavía ahora, les voy a dar un poco más adelante. Va a ser sobre el libro de Montaner. O sea, prácticamente les va a obligar a leer eso. Era muy interesante el libro de Montaner. Crítica es una cátedra, un enfoque particular intelectual de la arquitectura que se enfoca ya con estudiantes que ya tienen conocimiento de historia, teoría de la arquitectura. ¿Okay? Creo que algunas clases ya tuvimos juntos, entonces por ahí nos conocemos, pero yo les voy a saludar un ratito. Estoy acá en mi oficina, le voy a hacer saludar un ratito y vamos a empezar ya esto. Yo tengo siempre el casco del constructor, ¿verdad? Ok. Recuerdo el nombre de alguno de ustedes, quiere decir que alguna vez ya tuvimos alguna cátedra. Bien, bueno, nuestra clase es home virtual. Esto se puede llegar a cambiar siempre y cuando ustedes tengan una clase presencial en este horario. Estamos gestionando eso también, pero de todas maneras esta es una clase teórica. Yo uso Big Blue Button porque es más sencillo, más cierto, no nos vemos. Yo confío mucho en los que están conectados, los nombres que aparecen ahí, ¿verdad? Entonces, Vicente Germán también veo que está conectado. Ya 6 conectados. Ella estuvo la otra vez también. Siempre digo que al profesional de arquitectura le tiene que acompañar una buena formación en el campo intelectual. Y eso es lo que va a aportar también acá conjuntamente con teoría e historia, ¿verdad? La cátedra de crítica, que es un poco ya una cátedra un poco más avanzada para alumnos de cursos más avanzados, con conocimiento, como dije, de la historia, ¿verdad? Entonces, tenemos 7 conectadores. Entonces, yo les voy a dar la tarea, que va a ser prácticamente investigar sobre el libro. Les voy a hacer unas preguntas, eso les va a obligar a leer, no es nada complicado. Les voy a alzar también en el portal el libro de José María Montaner, o se puede también, de repente alguien el delegado me puede pedir por correo y yo le voy a enviar el archivo digital del libro. También existe este libro en forma, en la biblioteca de la facultad, también existe. Avancemos un poco.
como ustedes ya saben, ustedes son antiguos, saben cómo se aplica la evaluación. Hay 3 exámenes, hay que hacer más del 60%. Tienen que rendir por lo menos 2, ¿verdad? Aprobar 2 para llegar al final. Si hacen más de 91 de los 3, exoneran, ¿verdad? Y finalmente, si hay algún tipo de inconvenientes, está el examen extraordinario. ¿Cómo va a ser esto? El trabajo práctico va a ser un 40% y el examen que va a ser también de tipo virtual, de tipo A, ¿verdad? Yo les voy a explicar eso también en su momento, como son todos los exámenes de tipo virtual. En la primera semana de exámenes, que es en abril. Creo que hay una fecha ya tentativa. A ver un poco acá. Esta es una fecha tentativa. Tengo que pasar esto yo a que me aprueben, porque puede haber coincidencia. De todas maneras, no creo que tengamos muchos inconvenientes. Ahí es del tipo A, en el día habitual de clase, tienen 5 horas. Una vez que bajan el examen, tienen 5 horas para contestar. Las preguntas que el caso del libro basado en el libro Montaner, que es lo que vamos a compartir. También en 5 días, pues ya están los porcentajes. Yo suelo cargar mucho, ustedes son poquitos. En 2 días más o menos ya van a tener su porcentaje. Final en 48 horas y nuestro en 24 horas. ¿Verdad? Ok. Siempre es bueno bajar con tiempo y no a última hora, porque les dan 5 horas nomás para hacer el examen, lo cual da de sobra. Les voy a explicar más adelante las características del examen. Como es 11 de abril, todavía tenemos un poquito de tiempo. No vamos a apresurarnos, vamos a esperar un poco que los compañeros se vayan conectando. Okay, vamos a entrar un poco en el tema. En un mundo, acá dicen en un mundo complejo, y eso es cierto. La escritura siempre se enfocó en cuestiones complejas, especialmente en esta época de globalización, de internacionalización, de mucha tecnología, ¿verdad? Mudó sus métodos y objetivos. La escritura es cambiante porque la sociedad es cambiante, los requerimientos sociales son cambiantes. Si bien el ser humano siempre es el mismo, ¿verdad? Desde el punto de vista físico y biológico, ¿verdad? Pero las relaciones sociales también se cambian, los recursos también que se tienen. Entonces, es una cátedra, un enfoque de la literatura relativamente nueva. Nosotros cuando estudiamos en la década de los 80, más o menos, en la nacional, no existía la crítica, salvo crítica de arte, por ejemplo, crítica de pintura, por ejemplo, o de escultura. Estaban los críticos, los entendidos, bueno, que explicaban un poco el tema de las expresiones artísticas diferentes por esa época, ¿verdad? Pero acá surge un poco, más que crítica, yo les comentaba la otra vez, no es tanto denostar contra algo, cuestionar, sino hacer un análisis profundo, y eso va a requerir el conocimiento intelectual y un conocimiento amplio eso. Vamos a hacer un trabajo de eso al final de la cátedra, un análisis de una obra, que es lo que podemos nosotros analizar en una obra de arquitectura, aunque sea pequeña, igual sirve, ¿verdad? Dice, la creación urbana arquitectónica en los últimos 20 años terminó por alterar sensiblemente la operación crítica en el ámbito sociocultural que había respondido a la lógica del siglo XX pasado. Los tiempos cambian, eso es cierto. Quienes tenemos ya unos años en la profesión y hemos estudiado bajo un modelo, digamos, vemos que hay muchos cambios. Les repito, la globalización, las redes sociales, internet, las vías de comunicación, eso hace que la sociedad cambie y también las respuestas arquitectónicas evidentemente van a empezar a ser diferentes, ¿verdad? Dice, hay una complejidad de lógica y medioambiental global. La parte medioambiental es una preocupación más en estos tiempos, el deterioro del medio ambiente. Vamos a pasar más rápido eso. Ya compartimos. Promover el estudio de revolución urbana arquitectónica y su valor en la cultura globalizada, en la que ya se inserta, acá dice, objetivo general de la asignatura. Esto es texto hecho por la universidad. O sea, los profesores se sentaron y se reunieron para hacer esto y pusieron un poco digamos, el enfoque de la carrera. El crítico es una participación abierta en el ámbito de la producción urbana arquitectónica. O sea, el cuestionar, el juzgar, el analizar es parte un poco de la crítica, ¿verdad? Reflexión la crítica de la cultura arquitectónica, siempre en nuestro país, ¿verdad? Siempre llevamos un enfoque particular. Vamos a comentar eso. Hoy justamente una persona que dedica a la producción, pero nada tiene que ver con la arquitectura, que estaba comentando los problemas que suceden en Asunción, especialmente el centro de Asunción,
que está siendo abandonado, me estaba diciendo las dificultades que se daban ahí, ¿verdad? Por cuestiones económicas, cuestiones legislativas, cuestiones sociales, etcétera, etcétera. El centro de Asunción está siendo abandonado cuando hace algunos años era muy concurrido, ¿verdad? Entonces, eso es un poco también, y están un poco los profesionales de arquitectura y la gente de la municipalidad preocupados por eso, ¿verdad? Hay mucho abandono ahí en la zona del centro de la ciudad, cuando antes eso era el bullicio total, ¿verdad? Tanto lo que es lo comercial como en lo social. Formamos una base teórica. Yo le decía que el profesional de la arquitectura tiene que tener una base intelectual importante, porque esa es la base sobre la cual genera su trabajo, que tiene una concreción física en cuanto a conectar y edificar, ¿verdad? Pero tiene un fundamento teórico que es muy importante, y esto también pasa un poco a enriquecer esa parte de la formación del profesional de arquitectura. Reflexionar e interpretar el fenómeno de la arquitectura en el país. Ahí está un poco el enfoque, ¿verdad? Una preocupación ya respecto a lo que se hace acá, no solamente desde el punto de vista del diseño individual de los edificios o viviendas, sino también desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de interrelación entre las ciudades. Paraguay está creciendo mucho, Asunción, ¿verdad?, está creciendo mucho, las ciudades aledañas también, y eso genera una serie de inconvenientes. Conocer la historia, teoría de la arquitectura, el urbanismo, el arte y la ciencia humana para entender el proyecto arquitectónico. Ustedes tienen formación ustedes, ¿verdad? Son los profesores de historia, profesoras de historia. ¿Por qué tenemos que tener historia? Para entender el presente. Como dice acá, para poder intervenir hoy en un proyecto arquitectónico, uno tiene que conocer historia. Enriquece mucho eso, ¿verdad? Porque nosotros también somos herederos un poco de de migraciones, digamos, por decirlo de algunas inserciones extranjeras dentro de nuestro medio. No solamente nosotros, sino eso ocurre con todas las ciudades, ¿verdad? Especialmente ocurre en Latinoamérica, donde fuimos colonizados por españoles. Hay una transferencia de cultura y de arquitectura, también por supuesto de costumbres europeas, y también sucesivas migraciones que se van a ir dando a través del tiempo, que eso lo vamos a analizar un poco. Todo eso pasa a ser arquitectura pasa a ser un patrimonio cultural. Hacer arquitectura significa hacer cultura, significa hacer historia, ser parte un poco de la historia del país. Hay teorías, hay conceptos, ¿verdad?, que ustedes ya muchos aprendieron de eso, para apoyar el hecho arquitectónico urbanístico, generalmente generado en países, digamos, europeos o Estados Unidos, donde están generalmente los pensadores, ¿verdad? Nosotros lo estudiamos, ustedes habrán estudiado a muchos arquitectos o urbanistas extranjeros, y nos enriquece eso, pero nosotros tenemos una particularidad, situaciones, digamos, propias de nuestro medio particular. Entonces, nuestro enfoque también tiene que ser tratar de solucionar con ese nivel de formación intelectual y de inteligencia los problemas que aparecen acá. Tenemos muchos problemas de tipo urbanístico, por ejemplo, del tráfico, ¿verdad?, la cantidad de vehículos que hay, la contaminación ambiental. Todos son problemas que de algún modo tenemos que enfrentar, pero yo digo, no solamente nuestra ciudad, todas las ciudades tienen sus propios problemas, y bueno, parte importante de la gestión de buscar soluciones es la tarea de los profesionales de la arquitectura. Conocemos el estilo arquitectónico, identificarlo con sus características. Dice acá que ya hay más gente. Para mí, Italia ya se ha conectado. Conectados, ok. Identificar los componentes de las... Buenas tardes, Ana mismo, Montserrat. Qué bueno te conectaste. Estamos repasando un poco lo que ya vimos en la clase pasada, en el sentido de que hay compañeros que se conectaron hoy. Hay una clase del 7 que tenemos que recuperar, creo que vos estás una de las delegadas del curso también. Entonces no son muchos ustedes, son 15 nomás, entonces no hay mucho inconveniente en esto. Esto nos obliga un poco a leer, ¿verdad? Identificar componentes de la crítica arquitectónica, diferenciar los medios académicos. Esto que pusieron los colegas, no lo hice yo, esto me hizo un poco pensar
los enfoques diferentes que ustedes mismos van a estudiar. Por ejemplo, en historia, diferentes los conceptos de Aldo Rossi, que por ejemplo los postmodernistas como Robert Venturi, porque vienen de medios y países totalmente diferentes, donde los enfoques son totalmente diferentes, valga la reiteración de la expresión, ¿verdad? Los medios académicos, eso influye mucho, ¿verdad? La facilidad o la ventaja que tenemos con una universidad privada es que nosotros podemos ir cambiando digamos, los contenidos, los conceptos, los enfoques conforme a una visión más actualizada. Podemos ir actualizando, ¿verdad? Eso nosotros tenemos siempre cada inicio del año una reunión donde digamos, hay aportes, ¿verdad?, que hacen que esto se vaya también modificando. Crítica, les repito, es una materia que no existía antes, cuando nosotros estudiamos, no existía tampoco marketing, por ejemplo, ¿verdad? Los tiempos obligan a que uno tenga que formarse también en esa área. Y repito, la intelectualidad de la formación del profesional de arquitectura es muy importante. Análisis, textos críticos científicos, vamos a analizar el texto de Montaner, que Montaner tiene la particularidad de que hace muchas citas. Las citas ya, por eso decía que es un texto para gente que ya tiene formación en la lectura de los escritores, digamos, los historiadores, los que aportaron teóricamente, tanto aportes teóricos como investigación histórica de lo que es la arquitectura. Los grandes escritores del siglo XX, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen. Comparar los medios académicos, yo le decía, en medios académicos, vean ustedes el tipo de concepción política, de estilo de vida política es muy diferente en Estados Unidos que otros países, como el caso de el que les cité, por citar nomás alguno, que fue el de Italia, Aldo Rossi, ¿verdad? Los conceptos, ¿verdad? No digo uno sea mejor que el otro, digo nomás que son diferentes y bueno, uno tiene que analizar. Pero teniendo en cuenta que nuestro medio también, Latinoamérica, es muy, muy particular y Asunción y Paraguay también tiene su particularidad. Entonces, lo que nos hace esto es ser más inteligente a la hora de tener que tomar decisiones. Entonces, para eso nos formamos, no para copiar lo que ellos hacen, repetir lo que ellos dicen, sino para que podamos tener capacidad intelectual de juzgar las situaciones particulares y encontrarle una solución. Eso no significa que no haya algún tipo de receta extranjera que se pueda aplicar acá, ¿verdad? Como se da también en Latinoamérica. Vamos a ver la crítica documental del siglo XX. Cuando aparece la crítica, dice acá un poco, valorar la investigación, mayor profundizar el conocimiento. Vamos a ver qué es la crítica, vamos a analizar eso, cuáles son sus objetivos y significado, tiene algún sentido el análisis de la arquitectura. Vamos mostrando dos posturas, ¿verdad? Algunos que promueven esto y otros que no tiene sentido. Eso plantea Montaner, que quiero que lo lean, que voy a compartir después el libro. La crítica implica un juicio estético, pero yo diría que un poco más que eso. Ustedes saben que la arquitectura es por su diseño de estar en la ciudad, inserta en la ciudad, y el contacto con el ciudadano común establece una relación, digamos, de comunicación y de lectura de la forma física. Hay la lectura es comunicativa, ¿verdad? Quizás no tan directa como las señales de tránsito, por ejemplo, que te indican donde hay curva, donde hay algunas pendientes, donde hay giros, etcétera, etcétera, donde tienes que parar. Es un tipo también de señalización, no tampoco tan rápida ni tan digamos, tan directa como las publicidades, pero sí los edificios y los diseños tienen un componente estético. Entonces, ese es un aspecto también que se puede juzgar, pero hay otros aspectos también. La crítica es una valoración individual de la obra arquitectónica que el crítico realiza. A veces a mí me consultan sobre una determinada obra y yo soy muy prudente a la hora de emitir juicio, porque yo necesito conocer a fondo esa obra como para emitir un juicio, ¿verdad? Puede ser apresurado en juzgar o en manifestar algún disgusto o alguna no correcta apreciación por falta de conocimiento profundo de la obra. Amplio y complejo el conjunto de conocimientos que se precisan para hacer la crítica. Por eso hay gente muy capacitada en nuestro país, ¿verdad? Que hacen
Antes se publicaban más sobre eso. Recuerdo que algunos diarios publicaban más ahora de arquitectos y arquitectas que opinaban un poco sobre edificios o sobre obras que se hacían en Asunción, especialmente en Asunción, ¿verdad? La formación intelectual debe ser suficientemente amplia, ¿verdad? Dice un poco, puede haber también una metodología de análisis, una secuencia de elementos que se deben analizar estéticamente, espacialmente, ¿verdad? Estructuralmente, puede haber una metodología, ¿verdad? Eso se llama indicadores o paradigmas, ¿verdad? Donde voy a juzgar el espacio, la funcionalidad, por ejemplo, podría ser un aspecto importante a juzgar. Referido al tiempo, ese es otro tema importante. Cuando juzgamos un edificio tenemos que referirnos al tiempo. Yo les comentaba, y suelo comentar en otras cátedras también, que se puede escribir la historia del Paraguay analizando los diferentes estilos arquitectónicos que se fueron insertando a través del tiempo. De la colonia, época de don Carlos Antonio López, con la inserción de edificios neoclásicos que hace Gavisa, ¿verdad? Y todas las otras inserciones que traen posterior, a principios del siglo pasado, ¿verdad? Con las migraciones europeas, las obras neo-italianizantes, por ejemplo, que están mucho sobre Mariscal López, hay también obras españolas, ingleses, etcétera, etcétera, y también alemanes, por ejemplo, la zona de Neuland, por ejemplo, los asentamientos de los alemanes, japoneses también en cierto modo, o sea, pero nosotros todo eso tenemos que juzgar atendiendo esos aspectos y el tiempo en el cual se está haciendo. Las casas fachadas, por ejemplo, no se están haciendo más ahora, pero se trata de proteger hoy día como patrimonio histórico y urbanístico y arquitectónico en nuestro país. Otro aspecto también importante, ¿verdad? Tema bastante complicado, juzgamientos muy discutidos a veces, ¿verdad? Respecto a la preservación. Pero también es importante, digamos, conservar edificios por su característica de diseño o por sus componentes históricos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que tener capacidad analítica por la formación intelectual, sintética, eso es importante. No sé, muy extendido, sino una obra arquitectónica construida no es más que la síntesis de un campo bastante amplio analizado, un conjunto de situaciones muy amplias analizadas desde el punto de vista económico, estructural, material, psicológico, sociológico, artístico, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y eso es una síntesis. El proyecto que hacemos es una síntesis donde digamos, hacemos un análisis amplio de la situación y se concreta con una obra arquitectónica. Sensibilidad, intuición y buen gusto, dice Montaner. Un poco así ya estamos entrando en el libro, ¿verdad? Y dice, ahora hay otro aspecto que es el compromiso ético del arquitecto, del profesional de crítico de arquitectura, que es la mejora de la sociedad. La arquitectura es educativa. Yo les comentaba la otra vez, el ser humano modifica su conducta cuando está en un lugar bien proyectado, bien iluminado, bien orientado, ¿verdad? Pueden ustedes comparar eso, las conductas que se dan en un shopping, un lugar muy arreglado, por ejemplo, de lo que se dan en otras áreas como en los mercados, que son más, un poco tanto más desorganizados, por ejemplo, ¿verdad? El enriquecimiento del gusto artístico, que la gente también aprenda. Por eso depende mucho de la formación intelectual de cada uno. La defensa de la cuestión de la arquitectura a sus fines. La arquitectura tiene una finalidad, ¿verdad? Que es que el hombre viva bien, que está al servicio del hombre común, no como era antes, ¿verdad? Nosotros estamos analizando, por ejemplo, el fundamento 1 que ustedes ya vieron hace rato, la historia, un poco un enfoque de la historia de la arquitectura era todas las expresiones arquitectónicas, las concreciones arquitectónicas eran de carácter religioso, o sea, dedicado a un ser divino. Hoy día, hoy no, y se busca que el ser humano común, ¿verdad? Eso no significa que no se tengan que construir templos y eso, pero está dirigido también a la gente común, que la gente viva bien. Y de ahí de instituciones como el desarrollo del urbanismo, que busca justamente ofrecer vivienda digna a la gente de menores recursos. Eso es lo que se plantea hoy día. La opinión personal de un especialista que tiene el objetivo de transformar parte de la voluntad colectiva, influir en la gente. Uno cuando asesora a un particular en un tipo de una vivienda, ellos contratan un especialista, no solamente de construcción, sino especialista de cómo conseguir su vivienda. Por ejemplo, yo recuerdo allá por finales de 80 más o menos, construimos algunas viviendas, había mucho
mucho interés en esa época de hacer molduras, columnas, ya prefabricadas, etcétera, etcétera. Nosotros no estábamos muy de acuerdo con ese tipo de diseño, entonces recomendábamos a la gente eh, no poner eso, suavizar un poco, no exagerar con las molduras, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no éramos tanto de esa línea, yo por lo menos con el grupo que trabajábamos, ¿verdad? Entonces uno es un asesor también, donde uno le puede enseñar a la gente cómo vivir bien. No hace mucho estuvimos reunidos con una señora que estamos explicando, parece ser muy elemental, ¿verdad? Cómo estar en una habitación, cómo equipar una habitación, cómo iluminar una habitación, cómo enfriar una habitación, cómo equipar una habitación. Aún en eso, ¿verdad? Asesorar, porque se supone que es una persona, digamos, entendida. Así como uno va a un médico y se hace los análisis y recibe una recomendación del médico, que es un especialista, respecto a qué procedimientos tomar respecto a su salud. La misma cosa es con el profesional de la arquitectura, ¿verdad? En este caso, como es un analista, también tiene su opinión personal, dice, ¿cómo lo hace? A través de cursos, debates, redes sociales, etcétera, que hoy día hay mucho de eso, ¿verdad? Influye en la formación cultural y estética del ciudadano. El hombre de la ciudad tiene una concepción de un modo de vida totalmente diferente que el hombre del campo. No digo que sean mejor ni peor, no juzgo eso, no desmerito a uno ni a otro, solamente digo que son diferentes por el medio en el cual vive. Inclusive hay gente del campo que les cuesta manejarse en la ciudad porque no está acostumbrado, ¿verdad? La guía crítica se dedica a comprender la obra para explicar al público su contenido. Ahí tampoco lo que dice Montaner. Tiene un compromiso ético, busca la mejor de la sociedad en cuanto al enriquecimiento del gusto artístico. Es un aspecto, ¿verdad? Bastante importante. Su opinión pasará a formar parte de la presión estética colectiva. Es un influyente, a veces usa mucho el término influencer. Bueno, queremos que, digamos que el profesional de la arquitectura crítico influya con sus opiniones, digamos, hacia la gente en general, hacia la sociedad. Generalmente uno cuando hace entrevistas de tipo personal, llámese a nivel de empresas, para construir para empresas como para particulares, ellos esperan la opinión del profesional, una orientación en muchos aspectos, ¿verdad? Nosotros hemos hecho locales showroom, ¿verdad? Y también nos interiorizamos en las necesidades, no solamente de venta y de exposición de los productos, sino de iluminación, etcétera, los accesos, estacionamiento, sino de las condiciones de trabajo de los obreros, que ellos tengan vuelos sanitarios, que tengan su cocinita, que tengan sus espacios, ¿verdad? De manera que ellos puedan también tener un estar, digamos, adecuado en el lugar de su trabajo. Eso también se busca en las oficinas, ¿verdad? O sea, uno es un especialista en eso entendido, entonces orienta, ¿verdad? ¿Qué es lo que corresponde hacer? Después, como las críticas se pueden publicar en textos, ¿verdad? Yo les decía que ese año había mucho más, yo veo poco ahora en los diarios, bueno, se digitalizó mucho también, en las redes sí hay más cuestionamiento, ¿verdad? Más críticas, pero sí antes se publicaba más, digamos, opiniones, juzgamientos de gente entendida respecto a obras de arquitectura, ¿verdad? Y entra a opinar un poco la opinión, pero es una cuestión de responsabilidad. Y tenemos 9 conectados, sí, tanto, ok. Entonces vamos un poco más rápido. Dice, para aprender la crítica, por eso yo le decía, eso que ahí dice arriba, uno tiene que conocer historia y teoría. Ustedes estudiaron historia y teoría, muchos de los nombres que yo voy a citar lo van a conocer la mayoría, que va a citar Montaner en su libro. Estrictamente ligada a la teoría y la historia en una indisoluble unidad. O sea que uno tiene que tener un bagaje de conocimiento amplio, basado en mucho conocimiento de la historia y de la teoría de la arquitectura a través de todos los tiempos para poder, digamos, ejercer hacer ejercicio de la crítica. No se puede reflexionar la crítica, dice, ni desde la teoría ni de la historia de manera independiente y autónoma. La arquitectura es un hecho cultural. Eso sí es importante. No lo vemos así. No nos ven así a nosotros, el común de la gente. Porque ven a alguien que
hace un proyecto, dibuja bien, te organiza, diseña y te construye, ¿verdad? Y punto. O hace un edificio, ¿verdad? Diseña una plaza, o te hace jardinería, ¿verdad? Pero la arquitectura es un hecho cultural, es una expresión, digamos, en una determinada época que va indicando un poco los modos de vida, las situaciones particulares, cómo vivía la sociedad. Tenemos que ver que la vivienda de principios del siglo, las que migraron con los italianos, eso, tiene una conformación funcional totalmente diferente. Las casas les voy a hacer una comparación. Las casas del campo, tienen una casa al frente, fachada, galería al frente, un patio al fondo, y el patio era, digamos, se miraba más hacia el frente, ¿verdad? No era, el patio era para desecho y para allá en el fondo tenía un sanitario. Las viviendas actuales aprovechan el patio. Yo cuando nosotros nos enseñaban ya proyectos de vivienda, eso, buscábamos aprovechar al máximo el patio de atrás para la expansión, pileta, jardinería. El área de servicio era un área pequeña, orientada hacia el oeste, a veces se cerraba, un área pequeña. Totalmente diferente la concepción ya, digamos, de las casas antiguas, ¿verdad? Que el patio era al fondo y bueno, y ahí era tierra de nadie, un sanitario al fondo. En cambio, hoy día se busca la mayor integración de la casa y disfrutar más del patio, especialmente el patio, el de atrás, no tanto el del frente. Por eso está un ejemplo así común nomás. Y en muchos otros aspectos, los modos de vida también. Están en común los monoambientes hoy día para personas jóvenes que son estudiantes, trabajan solos, o son parejas, ¿verdad? O tienen un hijo. O sea, el modo de vida diferente trae la ciudad respecto digamos, al modo de vida habitual. Las viviendas muy grandes que se hacían construidas mucho en una época se van, digamos, abandonando por una mayor simplificación, ¿verdad? Ok, entonces, buscar un poco la contextualización histórica, la interpretación de historia, ¿verdad? De en qué época se hizo. Esto es importante, encontrar el sentido de la obra dentro del ámbito cultural donde fue creado, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? La arquitectura dentro de una época histórica, ¿verdad? A nadie se le ocurriría demoler la casa digamos, la Casa de Independencia, que es una obra de la época de la colonia, ¿verdad? Donde se reunían los patriotas que iban a buscar la independencia del Paraguay, ¿verdad? Es una cuestión sencilla, pero corresponde a una determinada, todo un hecho histórico importante. Palacio López, obra de Rabiza, es una inserción externa a Paraguay, porque es lo que se pretendía en esa época, hacer la función una ciudad moderna. Y cuál era el concepto de modernidad, el neoclásico un tanto tardío ya. Rabiza, Alejandro Rabiza, italiano, formado en la escuela clásica, traído por don Carlos Andrés López, por Francisco Solano, y realiza un poco eso, es lo que le iba a dar carácter de sociedad moderna o de ciudad moderna por esa época, ¿verdad? El Palacio, el Panteón Nacional de los Héroes, también, Oratorio de la Virgen de la Asunción, y otras edificaciones, digamos, de carácter totalmente extranjera que se trajeron. Bueno, eso pasa por un periodo de adaptación, nadie dudaría de que eso es parte de lo que da función hoy día y se valora eso, ¿verdad? El fenómeno que ocurre prácticamente en todas las ciudades. Se van insertando, digamos, concepciones arquitectónicas extranjeras y eso va a formar parte de la percepción común de las personas, ¿verdad? Dice, hay que conocer el marco social, político, económico y cultural dentro del cual fue gestado. Yo le comentaba que nosotros estudiamos en época de la dictadura, mis profesores eran los que diseñaban el Palacio de Justicia, la Municipalidad de Asunción, y yo les pregunté, era un poco tanto difícil de preguntar por cuestiones políticas por esa época, por qué los edificios eran tan altos, eran importantes en cuanto a su dimensión y su altura, y sí me dice, eso era parte de la recomendación de los que ganaron el proyecto, ¿verdad? De las recomendaciones, porque había que demostrar un poco la importancia de las obras hechas por el gobierno, ¿verdad? Eso tiene siempre un carácter político, especialmente las obras que en determinados casos se hacen a través del Estado, ¿verdad? También puede tener carácter comercial, como pueden ser los inversores, ¿verdad? Entonces, siempre hay un aspecto económico también.
Acá está un poco una expresión de Manfredo Tafuri, un escritor, ¿verdad? Que ustedes ya quizás lo conozcan, un poco poética, ¿verdad? Criticar significa en realidad recoger la fragancia histórica de los fenómenos, ¿sí? Tiene su atractivo histórico. A mí me ha tocado visitar algunas ciudades europeas y lo que más te atrae es la parte antigua, increíble. No es tanto las ciudades muy modernas, eso fue una crítica que hicieron a Brasilia, por ejemplo, pensada para el automóvil, espacio muy grande donde el ser humano como que se pierde. En cambio, las ciudades antiguas, en las que se puede caminar y observar los edificios, son más receptivos, ¿verdad? Entonces, Francia Historia de los fenómenos planetarios son una rigurosa valoración crítica, descubrir su mistificación de valores, contradicciones y dialéctica interna, hacer realidad toda la cabeza de su significado, dice poéticamente Mateo Tafuri. Lo rescaté un poco de esta forma, ¿verdad? El crítico debe analizar con todos sus recursos naturales exhaustivamente esa obra, dice. Primero necesita comprender acabadamente esa obra y poder explicar la obra al público. Obviamente, ¿verdad? Hay que analizar no solamente a través de planos, sino ahí va a decir, dice, que hay que visitar esa obra, ¿verdad? Hay que entrar dentro, ¿verdad? Formador de opinión especializada, porque es muy influyente. Siempre uno, por ejemplo, ante una situación, ahora por ejemplo tenemos estas pandemias, estas enfermedades del mosquito que está viniendo, entonces uno lee un poco lo que los especialistas médicos dicen, lo que significa, qué malestar trae, cómo se tiene que tratar, cómo se tiene que cuidar, cómo se tiene que medicar, pues son los especialistas. Acá es básicamente lo mismo, ¿verdad? ¿Dónde se consulta y discute en foro de arquitectura de universidades? Por el tuvimos la semana pasada una charla sobre arquitectura espacial bastante interesante, estuvo, es un futuro así un tanto lejano, pero muy interesante lo que se planteó en ámbitos académicos, ¿verdad? Hay un análisis racional, hay dos posibilidades, un análisis racional y metodológico, que cree poder establecer interpretaciones totalmente certeras y fiables de la obra. Relativo eso, ¿verdad? Pero por otro lado hay una postura más irracional que interpreta la obra de arte como creación de misteriosa e imposible interpretación. Sí, ambas cosas conviven, ¿verdad? Por un lado se trata de entender rigurosamente, racionalmente cómo fue esa obra y por otro lado dice, son cuestiones misteriosas. ¿Qué motivó? A veces a mí me preguntan por una obra determinada, una construcción, ¿verdad? A veces que tenemos que intervenir y uno no sabe qué fue lo que motivó eso, cuál fue la posición del cliente, cuál fue la posición de los profesionales, de los constructores, etcétera, etcétera. Uno no sabe el trasfondo. Entonces son dos posturas un poco antagónicas, pero que se concentran finalmente en una sola. ¿Cuándo se inicia la crítica? Ya lo comentamos esta otra vez. Yo le decía que ninguna universidad, al menos que yo sepa, se ha analizado a través de la crítica. Cuando nosotros estudiamos la década de los 80, 90, creo que esto apareció en el siglo XXI, ¿verdad? Aparece en la segunda mitad del siglo XVII. Investigadores como Montaner, que es un español que investiga eso, donde va a citar a un filósofo del siglo XVIII ya, ¿verdad? Denis Diderot y otro que eran filósofos, teólogos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no dice arquitecto? Porque la arquitectura tiene mucho que ver también con filosofía. Muchos de los arquitectos también que muchas veces exponen tienen una base filosófica. Muchos de los escritores y exponentes de la teoría de la arquitectura también a veces tienen bases filosóficas. Uno de los que más se estudiaba en la época de la teología. Doctor Francia, por ejemplo, que también funcionaba trabajaba como abogado, dictador del Paraguay de la época preindependiente, sí, de la época independiente ya, era un teólogo, eso era lo que se estudiaba en esa época, ¿verdad? Cuando ellos empiezan a aparecer, cuando critican el barroco, o sea, aquello exagerado ya, digamos, en cuanto a ornamentación, ¿verdad? Como eran teóricos, influencian en sus discípulos. Todos los escritores del siglo XX, llámese Seri, Névolo, Pefner, otros, ¿verdad? Digamos, Elías Saarinen, o sea, muchos de los escritores influenciaron todo el mundo, ¿verdad? Se le influyeron todo el mundo. Le Corbusier, por ejemplo, también influenció muchísimo
en su momento en todo el mundo, ¿verdad? Por eso se llama arquitectura internacional, porque internacionalizaban conceptos que tenían un tipo de concreción arquitectónica que se podía repetir en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África o en América, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nace un poco la estética de la arqueología? La arqueología es la ciencia que trata un poco de escribir la historia, de conocer los tiempos antiguos a través de la excavación. ¿Y qué es lo que ellos encuentran en la arquitectura? Encuentran construcciones, manos de obra, especialmente en piedra, que quedó ahí, ¿verdad? Entonces, surge un poco una época muy especial que ustedes han estudiado allá en historia, cuando surge el clasicismo y el neoclasicismo. En una época donde el barroco y el rococó eran muy exagerados ya en sus, digamos, en sus ornamentaciones. Y ellos, digamos, buscaban una respuesta arquitectónica más precisa, más exacta, abandonar eso, cuestionaban ya eso, ¿verdad? Entonces, digamos, también son corrientes arquitectónicas importantes dirigidas para cierta clase de edificios de carácter social importante, ¿verdad? Entonces ellos van al pasado, al pasado de la arquitectura greco-romana, y dicen, no, acá está la respuesta de la arquitectura para la época. Entonces traen del pasado lo que se llamó el neoclásico y sus expresiones más exageradas, que era el neoclasicismo. Entonces surge el neoclasicismo con estas primeras experiencias, digamos, de crítica hacia el barroco, cuestionamiento de ciertas posturas que van decayendo. La arquitectura moderna, muy defendida por Le Corbusier, Van der Rohe y Van der Rohe, también va a ser criticada en los años 60, 70 más o menos por los postmodernistas. Porque los tiempos cambian, las visiones de la vida cambian, las sociedades cambian, muchos aspectos también cambian, ¿verdad? Acá sí cita a Francesco Milicia, que mitad del siglo XVIII, defiende, fíjense lo que él dice, defiende la idea funcionalista y racionalista. La arquitectura moderna no estaba todavía instalada, pero ya decía que es funcionalista y racionalista. ¿Qué quiere decir? Que sea funcional en torno al hombre. Las edificaciones antiguas se hacían para los dioses, eran sobredimensionadas, no estaban hechas en función a la ergonomía humana, a la dimensión del cuerpo humano, que es lo que va a insertar después la arquitectura moderna, que se llama Le Corbusier, Ernest Neufer, con su famoso libro, ¿verdad? Racionalista, en el sentido de que hay que diseñar, digamos, en forma racional, sin exageración y muchas molduras, ¿verdad? La arquitectura no tiene otra belleza que nace de lo necesario, o sea, diseñar aquello que es estrictamente necesario, lo superfluo dejar de lado. Sale de espíritu ilustrado. Un poco también en esa época un crecimiento de la intelectualidad, una interpretación más filosófica, más realista del ser humano y despojada un poco de la teología. La teología en diferentes épocas y bajo diferentes, digamos, creencias, ha sido muy fuerte en cuanto a la concreción de los tipos de arquitectura. El Partenón es un edificio creado para la diosa Atenea Partena. Todas las obras góticas eran ya de carácter ya religioso, ya dentro del cristianismo, ¿verdad? Los panteones, por ejemplo, antiguos también eran para los dioses. Muchas de las construcciones que se hacían eran, y las construcciones antiguas, muy antiguas, la prehistoria también. Y un sentido místico orientado hacia lo divino. Entonces, y ahí aparece el espíritu ilustrado y la eclosión del neoclasicismo, aparecen los investigadores, eclosión del neoclasicismo, ¿verdad? De la cual nosotros también ya recibimos herencia, estas obras que hace Gavisa, que hace Taylor y muchos otros constructores y arquitectos que emigraron, son obras de carácter neoclásico, modelos ya inspirados en la antigüedad. Hay una transformación del método de creación, de interpretación de la arte y la arquitectura, y aparecen los teóricos del neoclasicismo. Leduc, por ejemplo, un francés investigador de la arquitectura gótica, muy leído, muy conocido ya. Esta es otra característica que va a aparecer en el siglo XX. Van a aparecer los escritores de la arquitectura, los investigadores, donde desarrollan análisis y posturas teóricas a favor o en contra, ¿verdad? Y aparece un poco también la formación intelectual del arquitecto, del profesional del arquitecto. Y ahí yo puse hasta aquí el 14 de marzo, hasta aquí, digamos, la clase anterior.
tenemos todavía 9 conectados. Entonces vamos a avanzar acá y quiero compartir con ustedes otra cosita más. Estamos organizando el curso, no se preocupen. Una forma de hacer la herramienta crítica es el ensayo. El ensayo es básicamente un escrito. Un escrito teórico donde el profesional de la arquitectura, el crítico, va estableciendo los juzgamientos o el análisis que hace. Es una interacción libre y creativa, ¿verdad? No está influenciada por nada, solamente libre. No es desafío ni especialidad, sino un carácter rigurosamente sistemático, reflexión abierta e inacabada que parte del desarrollo de la duda. Cierto, no se puede tener la certeza absoluta porque se basa en una investigación con desconocimiento seguramente de muchos aspectos. De estructura abierta, provisional, revocable y perfeccionable, eso dice Montaner en su libro. Es una prueba, una tentativa, un acercamiento, no agota el tema ni un resultado definitivo. Es la opinión de un especialista, pero no es, digamos, absoluto en su concepción. El ensayo está predispuesto a la transformación, a la continuidad, al replanteamiento de la carácter discursivo y dialéctico, a que se siga hablando, a que se siga investigando. Digamos, no se cierra el análisis a través de un ensayo hecho por un crítico. Eso es lo que plantea, ¿verdad? Es bastante complejo, no es una matemática esto, ¿verdad? Porque la concreción de la arquitectura se da en base a elementos muy complejos, una síntesis de elementos social, económico, político, religiosos a veces, militares a veces, y económicos, sociales, es una concreción de elementos bastante amplios, ¿verdad? Entonces, eso tiene su variable y su variante. Entonces, eso es un poco lo que él dice, que el ensayo. La crítica no tiene más amplio sentido cultural, también, porque se analiza, digamos, las condiciones de vida del hombre, se trata del ser humano respecto a ese edificio y cómo eso se integra a la sociedad, cómo influye en la sociedad. Utiliza la teoría de la historia y la estética. Dice, lo que se busca es interpretar y contextualizar, o sea, ver en qué contexto se realiza la obra. Significa, por ahí hay una corriente arquitectónica de análisis que se llama contextualismo, ¿verdad? Que hay que ubicarse. Es una de las críticas que le van a hacer arquitectura muy moderna, un poco más adelante, por la inserción de edificios diseñados para las ciudades europeas o norteamericanas que se insertan en ámbitos, en medios geográficos totalmente diferentes, como edificios vidriados, por ejemplo. Países cálidos como nosotros, como el nuestro, es extremadamente complicado. ¿Verdad? Es un modelo de modernidad, entre comillas, sí, está bien, pero en países fríos, donde las condiciones ambientales hacen que el vidrio sea necesario para darle a absorber la mayor y la mejor cantidad de energía solar. Pero ¿qué pasa en países cálidos como el nuestro, ¿verdad? Donde la entrada del sol es bueno desde el punto de vista saludable, pero también ahora hace un calor impresionante, ¿verdad? Estamos teniendo época de mucho calor. Por citar algunos aspectos, ¿verdad? Tiene interés como la hermenéutica, ahí aparece un término. Hermenéutica es un término que se usaba en las interpretaciones de los textos bíblicos. O sea, estaban los estudiosos de aquellos papiros que se encontraban, digamos, de los textos antiguos, escritos, por supuesto, en otro lenguaje. Había que mirar qué querían decir exactamente. Eso es lo que se refiere. Hermenéutica es un término que se usa para explicar un poco la búsqueda de interpretación de los textos, ¿verdad? Digamos, de carácter teológico, ¿verdad? Entonces, eso usa acá también el mismo término, revela origen, relación de significado y esencias. Todo el día crítica necesita la base de una teoría, ¿sí? De donde reducir los prejuicios que sustentan las interpretaciones, dice Montaner. Esto que está escribiendo acá no es cosa mía, es de Montaner, muy interesante. Entonces, la crítica sale de visiones contrapuestas. Siempre va a haber crítica a lo que se está haciendo. Siempre hay un periodo de desarrollo, de nacimiento y desarrollo de un determinado estilo, después de una época de decadencia y de crítica. Yo recordaba ayer con otro grupo de estudiantes, por ejemplo, los puntillistas, los pintores, los impresionistas, ¿verdad? Que surgen a principios del siglo allá en Francia, especialmente, y eran transgresores del arte, claro. Hoy día, digamos, son considerados genios de la pintura, o sea, gente muy importante de la pintura, pero en su momento no, porque
el establishment artístico de la época exigía que se haga determinado tipo de pintura, por ejemplo la imagen de la reina, del rey, del delfín, de la clase alta, eso era arte. Pero pintaban a un hombre anciano, a un vagabundo de la calle, pintar, ¿verdad? Pintar un paisaje donde había gente común de la calle, era absolutamente inadmisible para la época, eran transgresores. Hoy día son considerados Monet, Manet, digamos, y otros, Picasso mismo, ¿verdad? Que él decide romper el Picasso se inició también en su inicio eran también imágenes, digamos, directas de imágenes del ser humano, ¿verdad? Pero después decide romper eso, Guernica y otros famosos, digamos, expresiones cubistas que él tenía, donde ya destruye y deforma, digamos, la imagen humana. No son pintores costumbristas, ¿verdad? Son transgresores porque los tiempos cambiaban, la interpretación que cambiaba, la intelectualidad también interpretaba la sociedad de una manera diferente. Aparece el romanticismo contra el positivismo, o sea, siempre vamos a encontrar un ismo respecto a otro ismo, el postmodernismo respecto a lo moderno, ¿verdad? Y después seguramente habría que ver un poco qué es lo que se produce en la actualidad, ¿verdad? De la diversidad de estilos surge el eclecticismo. Pero el eclecticismo es un término también que se usa mucho. El eclecticismo no es más que una mezcla de diferentes posturas arquitectónicas desde el punto de vista formal, o de uso, o de funcionalidad, etcétera, etcétera. Solamente el carácter formal. Es ecléctico cuando no se define dentro de una línea específica de diseño, sino hace una mezcla, toma diferentes. El posmodernismo es bastante ecléctico, le toma muchos elementos otra vez del pasado, que fue muy negado. La arquitectura moderna niega totalmente referencias formales del pasado, totalmente nuevo. No van a encontrar eso, no Le Corbusier, ni Wright, ni Van der Rohe, los más conocidos, el Saharino, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos, pero en la arquitectura postmoderna ya aparecen otra vez, como el caso de Richard Moore, por ejemplo, donde hace una plaza donde hay elementos otra vez referenciales desde el punto de vista antiguo, griego o romano. Surge la diversidad de interpretación de la crisis de la tradición clásica. Ok, ahí dice un poco lo que dicen Montaner, es bastante interesante. ¿Cómo vamos a analizar nosotros una crisis? Nos piden a juzgar una obra. Hay que hacerlo dentro de la misma obra de arquitectura. Los planos sí ayudan, ¿verdad? Pero los planos no revelan la vivencia del edificio. Sí, es una anticipación. Muchas veces vemos los planos, ¿verdad? Y bueno, entendemos nosotros, porque estamos formados en eso, de cómo sería eso, ¿verdad? Pero una cosa es entrar dentro del edificio. Recorrer su espacio para dar la material dentro de la ciudad. No se puede hablar por fotografías, se puede hacer juzgamiento por fotografías. Falta la experiencia sensorial de la articulación de los espacios, o sea, recorrer espacialmente. La escala, la luz, palpar su textura, perceptivo, ¿verdad? Analizar su detalle constructivo. Eso yo siempre lo suelo recomendar a los alumnos. Dice, vayan, miren, no solamente no digo para jugar, sino para aprender. Cuando ustedes vayan, ustedes que están muy adelantados en la carrera, muchos de ustedes son de que ejercen, que trabajan, están trabajando en el área, miren y observen. Observen los edificios donde ustedes entran, las casas, los amigos que se van, los shopping, los supermercados. Uno aprende. Yo soy muy de mi área, a veces pido permiso inclusive para sacar alguna foto de cosas que me interesan. Uno aprende también observando a veces el trabajo que hace otra gente. No precisamente para copiar, sino, digamos, para, por lo menos, sirve de inspiración. Dice un poco, comprobar la funcionalidad. Un edificio tiene que ser funcional, ya lo decía Vitruvi, Utilitas, decía, Venustas, decía él, ¿verdad? El edificio tiene que ser útil. Un edificio, ese es el problema que está pasando en Asunción, en el centro de Asunción. Los edificios no se pueden tocar, pues están protegidos, no se puede demoler. La refacción es lo que dice un especialista. Los edificios han dejado de ser funcionales para los requerimientos actuales. Entonces están abandonados. Esa es la realidad, la complejidad que implica un poco
el hecho de proteger los edificios antiguos. ¿Qué querrían hacer ellos? Demoler todo eso y hacer un edificio que cumpla con las necesidades actuales, pero hay una protección también de carácter histórica, tratando de guardar la herencia arquitectónica que tenemos desde un punto de vista formal, pero muchos de esos edificios que cumplían una función no tienen estacionamiento, por ejemplo. ¿Quién puede vivir en una casa que no tiene estacionamiento? Si la familia hoy día tiene 2, 3, hasta 4 autos, por la realidad nuestra de nuestro país, ¿quién puede? Hoy tuve una clienta que me dijo que la nieta, que es estudiante, le regaló un autito económico y todo, pero necesita ya un auto para movilizarse para sus estudios de la universidad. Y ya, bueno, nos pidió la transformación de su casa porque como metía el auto, como guardaba, necesitaba una cochera, es una serie de transformación de la fachada, accesos, porque, digamos, las cosas cambian. Entonces, esos edificios que están en el centro de Asunción, que así no sirven comercialmente, que tampoco no hay espacio para exposición, no se puede tocar la fachada, no hay visualización, no hay estacionamiento, están queriendo poner estacionamiento tarifado. Complejo es el tema, no es cuestionar nomás, sino asumir las realidades. Lo cierto es que esa ciudad, la Asunción, el centro de Asunción, calle Palma, Montevideo, hasta allá, hasta Colón, queda muy disfrutada, por decirlo de algún modo. Tiempos atrás, pregúntenle a los papás o a los abuelos, ¿verdad? Y te van a decir que bueno, la juventud iba ahí, no existe. Hoy día prácticamente se ha mirado más hacia la afuera. Entonces, dice, analizar detalles constructivos, yo le dije comprobar su funcionalidad, adecuación al paisaje. Es otro aspecto interesante. La auténtica crítica del arte de la arquitectura puede saber en presencia original del mismo lugar. O sea, uno puede jugar uno por foto ni por plano, sino puede tener foto y plano, ¿verdad?, en su inicio, pero tiene que conocer la obra. Dice Montaner que así hay que ser. Ok, tenemos 9 proyectos conectados. El contexto de la crítica de la gracias a la territorio hay ese otro aspecto. Yo les comentaba que yo hice una pregunta al profesor, me acuerdo, un tanto difícil, ¿verdad? Uno no podía parecer muy crítico en esa época, ¿verdad? No, en la época, digamos, de la dictadura. Pero dice Montaner que el proceso de la crítica del arte se sabe de libertad y democracia. Pero de libertad, no de libertinaje, a mí no me gusta mucho juzgar y menoscabar o denostar o criticar o juzgar con palabras, digamos, no, digamos, no de denostar de una manera agresiva una obra. Esa es una defensa, por ejemplo, ¿verdad? No se refiere a eso, sino que uno puede hacer un juzgamiento, un análisis. ¿Qué es lo que estamos haciendo de la ciudad de Asunción? No estamos contra nadie, estamos asumiendo una realidad que está sucediendo, que no es una opinión mía, en las redes hay muchísimos, yo estoy en un grupo de profesionales, en grupos también de redes donde hay una preocupación, la municipalidad misma, los grupos de profesionales en general, las asociaciones de profesionales también expresan su preocupación por este fenómeno particular que se da en la ciudad, en el centro de la ciudad de Asunción. Entonces en los territorios de libertad y democracia uno puede opinar, pero eso no significa ser irresponsable, sino hacerlo con responsabilidad. Ningún país sin un vital y consolidado proceso democrático puede aspirar a generar ninguna propuesta libre del campo de la crítica artística. Claro, donde hay restricción de la libertad de expresión va a ser un problema. Eso él dice, ¿verdad? No tenemos eso acá, ¿verdad? Ustedes ven que se publica lo que se quiere, se dice lo que se quiere, pero desde el punto de vista se quiere responsabilidad social, ¿no? Hacerlo con altura, ¿verdad? Si un laborioso y largo trabajo de acumulación de conocimiento, que es lo que buscamos, ¿verdad? Hay que leer, hay que formarse, ¿verdad? Experiencia también es importante. Imposible crear una tradición sólida en el campo de la crítica. Mucho conocimiento y experiencia, ¿verdad? Los críticos, los analistas generalmente son, personas ya con un bagaje de conocimiento bastante amplio y un recorrido también dentro del campo de la arquitectura bastante importante. Ahí vamos un poco. La crítica a la crítica. Bueno, ok, la crítica también es criticada, ¿verdad? Muchas veces no se acepta la crítica. Es necesaria la crítica para validar la obra de arte. A veces ustedes habrán escuchado alguna vez, no sé si fue nosotros íbamos mucho antes cuando éramos estudiantes, a las exposiciones, había un auge de exposiciones, ahora hay también, pero hay menos. Entonces, había exposiciones de colombinos, de Pindú, de otros artistas, había galerías de arte, se abrían por muchas partes, y parte de nuestra formación y nuestro interés era visitar la obra de arte, y siempre había un señor, ¿verdad? O señora, ¿verdad?, que explicaba esa obra de
de arte, ¿verdad? El lenguaje a veces poco entendible, ¿verdad? Tiene su propio lenguaje, pero bueno, uno se va a aprender ahí. Solo ahora es importante la crítica, no tiene ningún sentido, dice uno cuestiona ahora, hay gente que cuestiona la, la crítica. A otros le tratan los interpretadores o el sindicato de los entendedores, dice Ramón Gallo. Eso cita Montaner, algunos escritores, no sé, yo no los conozco a estos, son gente que cuestiona a la crítica, lo dice hasta despectivamente, los entendedores. Claro, ellos son los entendedores, nosotros que somos, los ignorantes. Okay. En 60, el año 1960, ¿verdad? Ya la literatura moderna totalmente desarrollada ya va ir en decadencia o va a ser sujeto a críticas, como los postmodernistas, como Charles Jen, por ejemplo, muy conocido en el lenguaje de la literatura postmoderna, Robert Venturi y otros, ¿verdad? Van a empezar a criticar. La medida que le intentaba fundirse y estar con la vida de la crítica para ser superflua. La crítica en el lenguaje del que el mundo no entiende. Bueno, eso es cierto también, hasta cierto punto. Pero lo que se busca es que la gente justamente se forme. Yo siempre digo, cada profesional, cada área de la profesión tiene su lenguaje propio. Médicos, abogados, economistas, nosotros también tenemos, ¿verdad? Y tenemos que hacer uso de ese lenguaje. Por eso yo siempre les recomiendo a los alumnos que, bueno, si hay un término propio de la arquitectura, del diseño, de la construcción, que no entendemos, pues busquemos su significado e incorporémosle a nuestro lenguaje. Cuando hacemos un informe técnico, pues tenemos que usar la tecnología que corresponde. Algunos van a cuestionar, eso es cierto, unos van a una posición de arte y hay un hombre, un escrito de juzgamiento que hace un especialista y no entiende mucho el lenguaje de élite en el cual utiliza. Pero es así. Vamos un poco más adelante. Ahí, aquí la crítica. Dice el arte conceptual, que es lo que está. En el arte vamos a encontrar diferentes tipos, no solamente las pinturas, las esculturas, sino también existen, por ejemplo, digamos, el arte que se hace con el cuerpo, ¿verdad? Exposiciones, arte conceptual minimalista, está muy en boga hoy día. Instalaciones, otro término. Nosotros llamamos mucho también instalaciones donde había una serie de elementos, digamos, llámese actores o elementos físicos que se montaban. Recuerdo un grupo de sillas poniendo, bueno, encimando sillas, y bueno, hicieron arte y eso después se desarma todo. O personas que tienen algún tipo de disfraz y van formando imágenes, expresiones artísticas, ¿verdad? Se explica todo eso es un montaje instantáneo y después se desarma. Pero también se da una crítica a la comercialización del arte. Un cuadro, Modigliani, por ejemplo, es un cuadro muy famoso que pintaba en el Francia italiano, él cambiaba por una copa de vino. Su obra hoy vale miles o millones de dólares, vale mucho dinero la obra de Modigliani. Esos rostros así muy fríos, de ojos pequeños que él hacía. Y cuenta la historia, yo había leído una vez su historia que él vendía, cambiaba un cuadro pintado por él en las calles de París, de Montmartre, en la zona de Diocena, por ahí en esa zona, estaban los pintores, Picasso, Modigliani, Manet, Monet, Degas que pintaban las bailarinas del Moulin Rouge. Totalmente exagerado, eran, ¿cómo vas a pintar una bailarina de caballo? ¿Qué arte es eso? Porque no pintaba al rey, a la reina, al príncipe, a eso hay que pintarlo. Eso es el establishment, digamos, intelectual del arte de esa época. Ellos rompían esos esquemas. Y hoy día la pintura de todos estos pintores valen una fortuna. Entonces también lo que cuestionaban, dicen, no, nosotros vamos a una exposición que van a disfrutar ustedes ahora, le van a explicar lo que significa las expresiones de esta arte, pero eso se va a desarmar. La instalación, ok. Críticos van a decir la necesidad de la obra de arte. O sea, hay gente que te explica eso. Estas instalaciones hechas por elementos formales, que pueden ser silla o caja o lo que sea, que el artista cree que puede armar, o digamos, personajes disfrazados, ¿verdad? Con algún tipo de vestimenta. Hay alguien que te trata de explicar. El lenguaje vale utiliza palabras que no referencia de la expresión artística, juzgamiento, convenciones lingüísticas, aproximativa problemática, conceptos como si abstracto o figurativo. El arte
El arte abstracto era muy común, cuando rompen todo ello que sea figurativo, ya no había que pintar como en la antigüedad los rostros así tan expresivos, los cuerpos tan expresivos de las personas, sino que el arte abstracto, si es moderno, si es tradicional, si es gótico. El gótico es un término despectivo, ¿verdad? Pero eso, así como lo de barroco también. El Renacimiento también es una época que ustedes ya estudiaron, la época de Miguel Ángel y eso, un poco antes inclusive. Clásico, romántico, concepto ambiguo, impreciso, reducido, arbitrario y eternizado. O sea, juzgamos, decimos, una época barroca, una época romántica, etcétera, etcétera. En todas las artes, inclusive en las artes literarias, ¿verdad? Están los escritores abstractos como Vicente Alexandre, por ejemplo, o los románticos, o los políticos, ¿verdad? Que también existen muchos escritores de carácter, poetas de carácter político. Entonces eso es un poco lo que acá vemos, cómo estamos de tiempo. 14:43 que vamos a hablar. 15, ya queda poco. Vamos a terminar esto y yo les voy a explicar cómo continuamos. Los tópicos de Nuevo Libre en los cuales se puede confiar. ¿Hasta qué punto es cierto que siempre el arte de abstracción es más progresista que el arte de continuar procesos miméticos de la realidad? Ahí está un fundamento. Picasso rompe a la figura humana, lo deforma todo, ¿verdad? Y cuando que el arte era pintarlo, era el naturalismo. Entonces hasta ahora hay gente que dice, solamente el arte es natural, es pintar las casas como son, las personas como son, los árboles tal cual son. ¿Hasta qué punto es más progresista un arte abstracto que uno que hace, que copia miméticamente a la realidad? Es una cuestión que se plantea inclusive hoy entre los artistas. Hay que tener pintura bastante abstracta, ¿verdad? Y otro que todavía siguen pintando muchos pintores muy buenos en Paraguay, ¿verdad? A principios del siglo pasado, que pintaban los paisajes, ¿verdad? Está el arte Nash, se llama. Dice, en la última década se ha generado una revaloración de la mimesis frente a la búsqueda vacía y pista original a cualquier precio. Uno de los como es Nathan Roger con Aldovan y Robert Venturi. Claro, son los que llevan a Robert Venturi, ya es norteamericano de la costa oeste de los Estados Unidos, va a ser más crítico respecto a los postulados de pintura moderna. La comprensión del realismo en las pinturas de los últimos años sí vuelve a traer el realismo. Se vuelve a traer a pintar las casas, los árboles, las personas, ¿verdad? Cuando antes todo era abstracto. Comportan unas miradas que ponen en crisis el prohibicionismo que a principios del siglo se estableció la mimética del paisaje, la ciudad y la figura humana. Ahí está clarito. Era el cubismo, por ejemplo, niega totalmente pero hay que entender también en la época, una época muy conflictiva en Europa, 1912, la Primera Guerra Mundial, o sea, en el 40, 45, 45, Segunda Guerra Mundial, época de muchos conflictos, de mucho militarismo, digamos, de muchas convulsiones políticas en Europa, ¿verdad? La época de Stalin, Hitler, Mussolini, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso también, esas cuestiones de orden político o de orden económico también traen concepciones totalmente diferentes en el arte. O sea, el arte lo que hace expresa a través de un cuadro, puede ser una expresión o una obra literaria, la realidad social de una época. Vamos rápidamente, si terminamos esto y dejo la otra. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuáles son los objetivos de la crítica? Hay pluralidad de posición, o sea, no hay una regla exacta. Interpretación en la actualidad es la de contextualizar toda una producción dentro de corrientes. ¿Qué corrientes de arquitectura hoy tenemos? Posiciones, metodología establecida. Usted cuando estudian proyectos, los profesores le van a enseñar metodología, criterios. A nosotros nos decían, por ejemplo, la vivienda tiene que ser dividida en área social, en área íntima y en área de servicios. La área de servicios tiene que venir al oeste. Las áreas, digamos, de dormitorio tienen que ventilar al este o al noreste. O sea, son postulados. La casa tiene que tener expansión hacia atrás. O sea, sí, eran respetables, no juzgo eso, tenía la realidad. Las nuevas casas que empezaron a construir tenían de expansión hacia el patio, como yo le comenté. Dice, el trabajo de los consiste en revelar las raíces antecedentes, ¿verdad? Conocer a profundidad cómo se generó, hasta cierto punto las teorías, métodos y posiciones que influyen en la arquitectónica, especial a la forma y a la dialéctica, al lenguaje.
la arquitectura tiene un lenguaje visual de la arquitectura. Hay un libro inclusive de Donny Adondi, que es una norteamericana, que trata eso, en qué manera la arquitectura es un lenguaje urbano, ¿verdad? Que define un poco. Entonces, unas características propias. Yo le comentaba a unos alumnos que a veces venían amigos míos del norte de la Argentina, y decían, nos gusta para ver los techos rojos que tienen. Claro, uno pasa de Florinda Formosa, ya no existe casi el tema de las tejas, salvo que lo vienen de acá de Paraguay, que también va, ¿verdad? Pero acá uno mira desde arriba un edificio que hay muchas tejas, un tejado, que es típico también, creo que en España eso, ¿verdad? Que trajeron acá, pero acá hay muy buenas cerámica, es una característica propia, ¿verdad? Tiene su propio lenguaje. Por eso que se habla mucho de alfabeticidad visual. Alfabeticidad visual es la capacidad de leer, de interpretar las formas, colores y las composiciones formales, que depende mucho de la cultura, de la formación intelectual de cada uno. Las personas que trabajan en publicidad, en la parte estética, en diseño gráfico, y los arquitectos son los que manejan eso, con los cuales se trata de comunicar, y en el buen sentido de la palabra, manipular las conductas de las personas. Vean ustedes que la comercialización usa eso, ¿verdad? Porque el supermercado está todo pensado para que vos compres. Te vas a comprar uno o dos productos y termina comprando 20, ¿verdad? Porque está hecho para eso, los diseños de los productos, etcétera, etcétera. Bueno, nos quedan 10 minutos y vamos a ir terminando. Entrada a fondo en el análisis estrictamente formado, obviando las resoluciones generales, dice, ¿qué se debe analizar? Las características espaciales. En el siglo XX, típico es Norbert Schur y eso, ¿verdad? Estudian el espacio existencial. Relación entre lógica estructural y composición. Esa es una área nuestra. Nosotros no somos ingenieros, pero tenemos que manejar la lógica estructural. Cuando hacemos un proyecto, tenemos que plantear correctamente la estructura del proyecto, una lógica. Después puede el ingeniero hacer los cálculos, dimensionamientos, hacer el diseño, tanto de hierro, tanto de hormigón, el acero así, asá, etcétera, etcétera. Pero la interpretación de la lógica estructural lo manejamos nosotros. La composición, las cuestiones funcionales y generales de percepciones. Dice lenguaje y material utilizado. Todo eso se debe analizar, y eso es una característica propia. Los materiales también, típico de cada época, ¿verdad? Acá en Paraguay también se usaba mucho el ladrillo visto, ¿verdad? El ladrillo blanco visto, la revestida en roca, la teja de color cerámico, etcétera, etcétera. Incorporación dentro de la trama urbana. ¿Y cómo se incorpora el edificio dentro de la trama urbana? Dice, o el paisaje. Debe ser algunos de los patrones más importantes para hacer el juicio crítico a la obra. Se debe entrar de lleno en la sustancia misma del objeto de análisis y en los estímulos sensibles de sus mejores cualidades. Uno puede investigar textos, libros escritos, si hay o planos, pero acá dice cómo tienen que entrar a mirar en la obra y mirar. Por eso yo le decía, no tanto para una cuestión de hacer críticas, sino, no sé, que algunos quizás de ustedes más adelante asuman esta posición de escritores sobre arquitectura, pero yo como aprendizaje les decía, uno tiene que mirar un poco, mirar dónde se va, cómo hicieron el piso, cómo hicieron las paredes, cómo hicieron la iluminación, cómo se ventiló. Uno aprende ahí, mirando. El ojo del profesor de arquitectura es diferente al común de la gente. No porque seamos más, sino porque eso es lo que a nosotros nos interesa y aprendemos ahí. Entonces, como dice, también las propias contradicciones, ¿verdad? Los problemas no resueltos que se escondían en la obra. Eso es cierto. Si ustedes se fijan bien, se van a encontrar defectos, patología aún en las grandes obras que se hacen, porque eso sucede, ¿verdad? Y algunas cuestiones que no se resolvieron bien, también eso hay, aún en las obras importantes. Ok, bien, veo que hay 9 conectados, les agradezco, estamos 52, 8 minutos, esto termina a las 15 horas, tenemos tiempo bastante corto. Esto yo ya compartí, no todo, ahora sí completé esta primera presentación. Yo les voy a dar más adelante, ustedes pueden hacerlo solo entre dos, el trabajo práctico que les voy a dar, que es un análisis del libro de Montaner, que les voy a compartir en el grupo. Alguien también me puede escribir a mi correo, creo que por ahí ustedes tienen, creo que tenemos ya cátedra, si no yo les vuelvo a pasar en el grupo de WhatsApp, y les puedo pasar también el libro, pero creo que está también acá en Canvas,
también puedo alzar. La idea es leer un poco ese libro, que es un libro muy chiquito, a veces es diferente de Benévolo, Venturi, esos son libros enormes, ¿verdad? Este es un libro pequeño, de lectura muy agradable, hace muchas citas, eso sí, no es una lectura rápida, porque el Montaner hace muchas citas, porque escribe para especialistas, para entendidos, para conocedores. Una persona que no conoce la literatura, que no conoce, digamos, de la historia de la literatura o de la teoría, difícilmente le va a encantar porque hace muchas citas de personas que no conocen. De hecho, hay muchas citas que tampoco conocemos, ¿verdad? Porque hace citas de filósofos, como ya vimos, Diderot, Milicia, etcétera, etcétera. Eso hace esa cita. Entonces, nuestra clase sigue siendo virtual. Esta materia da para eso. Me gustaría siempre, a mí me gustan más las presenciales siempre, pero bueno, es una materia teórica, lo hacemos en Biblio de Button, no nos vemos, pero si te escuchan, lean ahí lo que está, lean el libro, cuando yo les dé la tarea pueden buscarlo, ya también en la biblioteca está. Y bueno, vamos a seguir avanzando, tengo que recuperar una clase, eso quiero dar un poco la idea, me pueden dar una fecha tentativa, un horario tentativo, puede ser de noche, lunes de noche, por ejemplo, si no tienen clase, yo tengo tiempo esta semana, la otra, para recuperar esa clase del 7 y avancemos un poco para no quedar tan atrasados. Así que faltando 6 minutos, si hay alguna consulta, yo ya les voy a dejar, también tengo otros compromisos, por ahora no hay todavía tarea, pero yo les diría que tampoco va a ser demasiado larga ni pesada. Y vamos a hacer también una prueba diagnóstica. Eso sí, probablemente ya ustedes ya saben cómo eso funciona. Hay una prueba diagnóstica para hacer un poco, referenciado a historia, algo de eso sí, en forma individual, que alzan en Canvas, porque a nosotros nos permite un poco evaluar el grado de conocimiento de ustedes para ver cómo modificamos los enfoques o si continuamos adelante o tenemos que repasar algunos aspectos, ¿verdad? Eso sí, en cada cátedra hace una diagnóstica, no tiene puntaje y si se equivocan no le vamos a juzgar por eso, al contrario, el saber que un área no se conoce eso, nos sirve para reforzar ese aspecto, ¿verdad? Así que muy buenas tardes a todos, gracias por su atención y nos conectaremos el próximo martes en el mismo 13:30 y más adelante buscar